Hace 176.000 años, en las profundidades de una caverna, situada en el corazón de lo que hoy conocemos como el sur de Francia, algo extraordinario estaba ocurriendo. La luz del día apenas penetraba más allá de la entrada, disolviéndose rápidamente en una oscuridad densa, casi palpable. El aire era húmedo y frío, cargado con el olor mineral de la roca caliza. En ese lugar, a más de 300 metros de distancia de cualquier rastro de luz natural, un grupo de individuos se movía con propósito. No eran Homo sapiens, eran neandertales, y estaban haciendo algo que desafiaría nuestra comprensión de su inteligencia durante milenios. Con antorchas rudimentarias iluminando apenas el camino, estos homínidos de frente prominente y cuerpos robustos arrastraban, levantaban y colocaban cuidadosamente fragmentos de estalagmitas rotas. No era un refugio lo que construían. No era una barricada defensiva. Era algo mucho más enigmático. Estructuras circulares compuestas por más de 400 piezas de roca, algunas de ellas pesando hasta media tonelada, dispuestas deliberadamente en patrones geométricos. 2 anillos principales, varios montículos menores. Y en el centro de todo aquello, marcas inequívocas de fuego. ¿Para qué? ¿Con qué propósito se adentraron tan profundamente en la oscuridad absoluta para crear esto? Esa pregunta, estimado espectador, nos ha perseguido desde 1990, cuando un espeleólogo aficionado llamado Michel Soulier descendió por primera vez a la cueva de Bruniquel, en el departamento de Tarn-et-Garonne, Francia, y se topó con uno de los hallazgos arqueológicos más desconcertantes del siglo XX. Durante décadas, estas estructuras permanecieron en un limbo científico. Los primeros investigadores que documentaron el sitio especularon con fechas, pero fue solo en 2016, cuando un equipo multidisciplinario, liderado por Jacques Joubert de la Universidad de Burdeos, publicó en la revista Nature un estudio que revolucionó nuestra comprensión del mundo neandertal. Utilizando datación por series de uranio-torio, un método radiométrico de alta precisión que mide la desintegración de isótopos de uranio presentes en las costras de calcita que se formaron sobre las estalagmitas rotas, los científicos llegaron a una conclusión asombrosa. Aquellas estructuras tenían 176.500 años de antigüedad, con un margen de error de 2.000 años. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando de una época en la que los Homo sapiens, nuestra propia especie, apenas comenzaba su andadura evolutiva en África Oriental y aún faltaban más de 100.000 años para que pusieran un pie en Europa. Este no era un refugio ocasional, no era un campamento de paso, era una construcción premeditada, ejecutada en las entrañas de la tierra, en un lugar donde la oscuridad era total y donde cada paso debía ser guiado por el fuego. Pero antes de sumergirnos más profundamente en este misterio, debemos retroceder en el tiempo y comprender quiénes eran realmente estos neandertales, qué tipo de mundo habitaban y qué capacidades cognitivas poseían para emprender semejante proeza. Los neandertales, Homo neanderthalensis, surgieron como especie diferenciada hace aproximadamente 400.000 años en Europa y el Medio Oriente, adaptándose a un clima glacial extremadamente hostil. Con cerebros tan grandes o incluso ligeramente mayores que los nuestros cuerpos compactos y musculosos, diseñados para conservar calor y una cultura material sorprendentemente sofisticada, estos homínidos no eran los brutos primitivos que la cultura popular del siglo XIX y gran parte del XX nos hizo creer. Fabricaban herramientas líticas complejas utilizando la técnica Levallois, una metodología que requiere planificación espacial y comprensión tridimensional de la piedra. Cazaban grandes mamíferos con lanzas de madera endurecida al fuego, coordinando ataques grupales que demandaban comunicación y estrategia. Enterraban a sus muertos, a veces con ofrendas, lo cual sugiere alguna forma de pensamiento simbólico o ritual. Y, como ahora sabemos gracias a hallazgos recientes, creaban ornamentos personales, utilizaban pigmentos ocres y posiblemente poseían alguna forma de lenguaje articulado. Sin embargo, el descubrimiento de Bruniquel eleva todo esto a un nivel completamente distinto. Porque lo que encontramos allí
no es simplemente evidencia de habilidad técnica o supervivencia. Es evidencia de capacidad simbólica, de planificación a largo plazo, de trabajo cooperativo complejo y posiblemente de algo que podríamos llamar espiritualidad o ritualidad. Y eso, querido espectador, nos obliga a reescribir capítulos enteros de la historia humana. Si esta historia te atrapa tanto como a nosotros, si quieres seguir explorando los misterios más profundos de nuestro pasado remoto, te invito a suscribirte a este canal, porque cada descubrimiento arqueológico es una puerta que se abre hacia lo que realmente significa ser humano. Para comprender la trascendencia de las estructuras de Bruniquel, debemos imaginar primero el contexto en el que fueron creadas. Hace 176.000 años, Europa era un paisaje dominado por ciclos glaciares implacables. El clima oscilaba entre períodos de frío extremo y breves intervalos templados. Los neandertales que habitaban estas tierras no eran recién llegados. Llevaban cientos de miles de años evolucionando en el continente, adaptándose a condiciones que habrían matado a cualquier humano moderno desprevenido. Sus cuerpos eran compactos y musculosos, con extremidades cortas que minimizaban la pérdida de calor. Sus cerebros eran tan grandes como los nuestros, incluso ligeramente mayores en algunos casos. Vivían en pequeños grupos familiares, cazaban grandes mamíferos como mamuts, rinocerontes lanudos y bisontes esteparios. Conocían el territorio como la palma de su mano, sabían dónde encontrar agua, dónde refugiarse del viento helado, dónde recolectar plantas comestibles en verano, pero adentrarse en una cueva profunda, más allá de la zona de luz natural, era otra cosa completamente distinta. Las cuevas no eran simplemente refugios para los humanos prehistóricos. La zona oscura, esa región a más de 30 metros de la entrada donde la luz del día se desvanece por completo, era un territorio peligroso, alienígena, lleno de trampas mortales, sin luz artificial. Caer en un pozo o perderse en los laberintos subterráneos significaba una muerte segura. Por eso la inmensa mayoría de evidencias de ocupación neandertal se concentran en las zonas iluminadas de las cavernas, los vestíbulos, las entradas protegidas, los espacios donde el fuego puede mantenerse y el día aún alcanza. Bruniquel es diferente. Las estructuras están ubicadas a 336 metros de la entrada, en completa oscuridad. Para llegar allí, los neandertales tuvieron que fabricar antorchas o lámparas de grasa animal, fuentes de luz portátiles que les permitieran navegar por pasajes estrechos y cámaras subterráneas. Tuvieron que memorizar el camino o marcar la ruta de alguna forma. Tuvieron que confiar unos en otros, porque en la oscuridad total, separarse del grupo significaba morir. Y una vez allí, no se limitaron a dejar una huella accidental o a refugiarse temporalmente. Construyeron. El análisis de las estructuras revela detalles fascinantes. Los fragmentos de estalagmitas miden entre 30 y 45 centímetros de longitud en promedio, aunque algunos alcanzan casi 1 metro. Fueron arrancados deliberadamente de sus bases, lo cual requería fuerza considerable y herramientas adecuadas. En total, se han identificado 396 fragmentos organizados en 2 estructuras circulares principales, una de 6.7 metros de diámetro y otra de 2.2 metros más pequeña. También hay 4 acumulaciones menores, quizás restos de estructuras adicionales o pilas de material sobrante. La disposición no es caótica. Hay patrones, alineaciones, superposiciones cuidadosas. Algunas secciones muestran hasta 4 capas de fragmentos apilados, sugiriendo muros o barreras intencionales. Y luego está el fuego. Más de 70 fragmentos muestran evidencia de haber sido expuestos a temperaturas elevadas. Algunos tienen marcas negras de hollín, otros presentan fracturas térmicas características del calentamiento rápido. El fuego no fue un accidente, fue parte integral de lo que fuera que estaban haciendo allí dentro. El análisis científico de las estructuras de Bruniquel ha sido exhaustivo y multidisciplinario, combinando arqueología, geología, paleoclimatología y arqueometría para extraer cada fragmento de información posible de este sitio único.
Cuando el equipo de Jacques Joubert comenzó su investigación sistemática en 2013, se enfrentaron a un desafío metodológico considerable. ¿Cómo estudiar estructuras de más de 170.000 años de antigüedad sin destruirlas? ¿Cómo datar material que no contiene materia orgánica susceptible de ser analizada mediante carbono 14? ¿Y cómo interpretar un contexto arqueológico sin precedentes? La solución vino de una combinación de técnicas. La datación por series de uranio-torio, aplicada a las costras de calcita que se formaron sobre las estalagmitas después de que fueran rotas y colocadas, proporcionó la edad mínima de las estructuras. Este método funciona midiendo la proporción entre uranio 234 y torio 230, isótopos radiactivos cuyos periodos de desintegración son conocidos con precisión. Cuando el agua subterránea deposita calcita, incorpora uranio disuelto pero no torio. Con el tiempo, el uranio se desintegra en torio, y midiendo cuánto torio se ha acumulado, podemos calcular cuánto tiempo ha pasado desde que la calcita se formó. En Bruniquel, las costras analizadas arrojaron edades de entre 176.500 y 174.000 años. Esto es extraordinariamente preciso para material tan antiguo. Pero la datación era solo el comienzo. El equipo realizó análisis petrográficos de las estalagmitas rotas, confirmando que todas provenían de la misma cueva, descartando la posibilidad de que hubieran sido transportadas desde otro lugar. Se efectuaron estudios sedimentológicos del suelo arcilloso sobre el que se asientan las estructuras, identificando capas de deposición que confirman que no ha habido perturbaciones naturales significativas desde la época de construcción. Se analizaron las marcas de combustión mediante termoluminiscencia, una técnica que mide la energía acumulada en los cristales minerales cuando son expuestos al calor, permitiendo estimar las temperaturas alcanzadas por los fuegos. Los resultados indicaron que algunos de los fuegos alcanzaron temperaturas superiores a 600 grados centígrados, lo cual requiere mantener combustión intensa y controlada durante periodos prolongados. Se recuperaron y analizaron fragmentos microscópicos de carbón vegetal mediante espectrometría, identificando las especies de madera utilizadas como combustible, principalmente pino, con algunas trazas de avellano y roble, todas ellas especies que crecían en el entorno exterior de la cueva durante el período interglacial. Y se realizaron modelos tridimensionales de toda la sala mediante escáner láser, capturando cada detalle de la disposición espacial de las estructuras, permitiendo análisis geométricos que revelaron patrones no evidentes a simple vista. Uno de los hallazgos más intrigantes surgió de este análisis geométrico. Las estructuras no son simétricas perfectas, pero muestran una intencionalidad clara en su diseño. El anillo mayor tiene un diámetro interno de aproximadamente 6,5 metros, con paredes de estalagmitas apiladas que alcanzan hasta 40 centímetros de altura en algunos puntos. El anillo menor, situado a unos 3 metros del primero, tiene un diámetro de 2,5 metros y está construido con piezas más pequeñas. Entre ambos anillos hay varios montículos menores, algunos de ellos también con evidencias de fuego. La disposición sugiere una zonificación del espacio, un área central, posiblemente reservada para actividades específicas relacionadas con el fuego, un anillo exterior que podría haber delimitado un espacio ritual o ceremonial, y áreas periféricas con funciones secundarias o complementarias. Algunos investigadores han propuesto que las estructuras podrían haber soportado algún tipo de cobertura, quizás pieles de animales tensadas sobre marcos de madera, creando espacios semicerrados dentro de la cueva, aunque no se ha encontrado evidencia directa de esto debido a la degradación completa de cualquier material orgánico. Otros sugieren que las propias paredes de estalagmitas, al reflejar y concentrar la luz de las antorchas, podrían haber creado efectos visuales específicos, juegos de luces y sombras que tuvieran significado simbólico o ritual. La pregunta del propósito, sin embargo, permanece abierta. Y aquí es donde la ciencia debe ser honesta con sus limitaciones. No tenemos una respuesta definitiva. No podemos interrogar a los neandertales que construyeron esto.
No dejaron inscripciones explicativas. No hay etnografías de grupos neandertales que podamos consultar. Estamos obligados a interpretar desde la evidencia material, y esa evidencia, por más rica que sea, siempre tendrá zonas de ambigüedad. Pero podemos razonar. Podemos comparar con otros contextos. Podemos utilizar la analogía etnográfica con grupos humanos históricos y recientes que utilizan cuevas profundas para propósitos rituales. En muchas culturas tradicionales alrededor del mundo, las cuevas son consideradas espacios liminales, umbrales entre el mundo de los vivos y el mundo de los ancestros o los espíritus. Los aborígenes australianos, los pueblos amerindios del suroeste de Estados Unidos, las comunidades andinas, todos han utilizado cuevas profundas para ceremonias de iniciación, para rituales de tránsito, para encuentros con lo sagrado, la oscuridad, el silencio, el aislamiento sensorial. Todo ello crea condiciones psicológicas propicias para experiencias transformadoras. ¿Es descabellado pensar que los neandertales de Bruniquel pudieran haber sentido algo similar? ¿Que hubieran identificado aquel lugar profundo como especial, como separado del mundo cotidiano, y que construyeran aquellas estructuras como parte de prácticas que para ellos tenían profundo significado? La antropóloga April Nowell, de la Universidad de Victoria, ha argumentado que debemos ser cautelosos al atribuir motivaciones espirituales o religiosas a neandertales sin evidencia más directa. Señala que podríamos estar proyectando nuestras propias categorías culturales sobre comportamientos que tenían lógicas completamente diferentes. Y tiene razón en ser prudente, pero al mismo tiempo, la arqueología cognitiva, la rama de la disciplina que estudia la evolución de la mente humana a través de la cultura material, nos proporciona herramientas para inferir capacidades mentales a partir de comportamientos observables, y la construcción de Bruniquel exhibe varios marcadores clave de cognición avanzada. Planificación a largo plazo, trabajo cooperativo organizado, inversión de tiempo y energía en actividades sin retorno utilitario inmediato, y modificación deliberada del espacio con criterios no funcionales. Todo esto apunta hacia una mente capaz de pensamiento simbólico, capaz de asignar significados a lugares y objetos más allá de su utilidad inmediata. En otras palabras, una mente no tan diferente de la nuestra. Y eso nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la conciencia, la creatividad y la cultura en el género Homo. Volvamos entonces a la cueva de Bruniquel. Armados ahora con esta comprensión ampliada de quiénes fueron los neandertales, imaginemos la escena con mayor detalle, intentando reconstruir no solo el acto físico de la construcción, sino el contexto humano que lo rodeó. Es un atardecer de verano hace 176.000 años. Un grupo de neandertales, quizás una familia extendida de entre 10 y 20 individuos, acampa cerca de la entrada de la cueva. Han pasado aquí varias temporadas, conocen la caverna, saben que es segura, que no hay osos hibernando en las cámaras interiores. Pero hoy no se quedarán en la entrada. Uno de ellos, quizás un anciano respetado, un líder espiritual si queremos especular, ha decidido que es tiempo de adentrarse, de hacer algo, de marcar ese espacio subterráneo de alguna manera. Preparan antorchas, ramas de pino empapadas en grasa de ciervo, envueltas con corteza de abedul para que ardan lentamente. El fuego será su único aliado contra la oscuridad. Entran en fila, las antorchas proyectando sombras alargadas que bailan en las paredes húmedas. El sonido de sus pasos resuena, amplificado por la acústica de la piedra. El aire se vuelve más frío a medida que avanzan, más cargado de humedad. Pasan por cámaras estrechas, se agachan bajo formaciones rocosas, atraviesan pasillos donde el techo casi roza sus cabezas. Nadie habla, solo se escucha la respiración colectiva y el crepitar de las llamas. Finalmente, llegan a la cámara elegida. Es amplia, con techo alto, las paredes cubiertas de estalagmitas que han crecido durante milenios, goteando calcita desde las entrañas de la tierra. A la luz de las antorchas, las formaciones brillan como columnas de hielo, translúcidas, hermosas. Y aquí comienza el trabajo. Golpean las estalagmitas con percutores de piedra dura, las rompen en segmentos manejables. Es un trabajo duro,
La calcita es compacta, resistente. Las manos se llenan de polvo blanco, los músculos arden, pero continúan, metódicos, pacientes. No hay prisa. Cuando tienen suficientes fragmentos acumulados, comienzan a disponerlos en el suelo, formando un círculo. Un anillo de piedra que crece lentamente, pieza a pieza. Algunos fragmentos son colocados de pie, otros horizontalmente, creando una estructura baja, pero visible. En ciertos puntos, apilan los fragmentos en capas, formando pequeños muros o delimitaciones. ¿Por qué un círculo? Tiene significado esa forma. En casi todas las culturas humanas, el círculo es una forma cargada de simbolismo. Representa ciclos, eternidad, inclusión, protección. Pero eso es proyección moderna. No sabemos qué significaba para ellos. Solo sabemos que lo hicieron y que lo hicieron con cuidado. Y luego encienden fuego dentro de las estructuras. No un fuego grande, de campamento, para cocinar o calentarse. Fuegos pequeños, controlados, estratégicamente ubicados en varios puntos de los anillos de piedra. Las llamas calientan los fragmentos de calcita, dejando marcas negras de hollín. El humo asciende hacia el techo invisible en la oscuridad, llenando la cámara de un olor acre. Quizás el humo mismo es parte del ritual, si es que esto es un ritual. Quizás están purificando el espacio, transformándolo de una cavidad natural en algo humanizado, algo sagrado. O quizás están probando cómo se comporta el fuego en ese entorno cerrado, aprendiendo, experimentando, no lo sabemos. Y esa incertidumbre es frustrante, pero también hermosa, porque nos conecta directamente con el misterio de la mente neandertal. Cuando terminan, han invertido horas, quizás días de trabajo colectivo. Las estructuras están completas. 2 anillos principales, más pequeñas acumulaciones alrededor, marcas de fuego por todas partes. Se quedan allí un tiempo, a la luz parpadeante de las antorchas casi consumidas, contemplando lo que han creado. Sienten orgullo, reverencia, miedo. ¿Esperan que suceda algo? Si esto fue un ritual, ¿cumplió su propósito? Finalmente, dan media vuelta y regresan a la superficie, dejando las estructuras atrás en la oscuridad absoluta. Nunca regresan. O si lo hacen, no dejan evidencia adicional. La cueva se sella naturalmente con el tiempo. Sedimentos, derrumbes menores, el lento trabajo de los milenios. Las estructuras permanecen intactas, congeladas en el tiempo, esperando 176.000 años hasta que un espeleólogo moderno las ilumine nuevamente con una linterna. Esta reconstrucción es, por supuesto, especulativa en sus detalles emocionales y narrativos, pero está fundamentada en la evidencia material que tenemos. Las estructuras existen, las marcas de fuego existen, la datación es sólida. Lo que no podemos recuperar es la intención, el significado, la experiencia subjetiva de quienes lo hicieron. Y quizás esa sea la lección más profunda de Bruniquel. Nos muestra los límites de la arqueología. Podemos excavar, podemos datar, podemos analizar químicamente cada fragmento de calcita, pero no podemos entrar en las mentes de esos neandertales. No podemos escuchar sus conversaciones, no podemos ver sus sueños. Solo podemos interpretar, proponer hipótesis y mantener la humildad intelectual de reconocer que algunas preguntas quizás nunca tengan respuesta definitiva. Ahora debemos considerar el contexto temporal más amplio y cómo Bruniquel se relaciona con otros desarrollos culturales en el registro arqueológico europeo y africano. Hace 176.000 años, el mundo neandertal estaba en pleno apogeo. Estos homínidos habían habitado Europa durante más de 200.000 años, adaptándose exitosamente a múltiples ciclos glaciales. Fabricaban herramientas de la industria musteriense, caracterizada por lascas retocadas obtenidas mediante la técnica Levallois, que permite predeterminar la forma de la lasca antes de desprenderla del núcleo. Esta técnica requiere una comprensión tridimensional compleja de la geometría de la piedra y múltiples pasos secuenciados mentalmente antes de ejecutar el primer golpe. Es evidencia directa de capacidad de planificación y abstracción.
En varios sitios neandertales de esta época, como Krapina en Croacia o La Chapelle-aux-Saints en Francia, encontramos entierros intencionales, con cuerpos colocados en posiciones específicas, a veces con objetos asociados como herramientas o huesos de animales. Estos entierros son interpretados como evidencia de alguna forma de preocupación por los muertos, quizás creencias sobre una existencia post-mortem, aunque esto es debatido. Y en sitios como Pech de la C en Francia, encontramos evidencias de que los neandertales recolectaban y utilizaban pigmentos de óxido de manganeso y ocre rojo, aunque el propósito exacto es incierto. Decoración corporal curtido de pieles o función simbólica. Mientras tanto, en África, los primeros Homo sapiens, anatómicamente modernos, ya existían. Los fósiles de Homo kibish, en Etiopía datados en hace aproximadamente 195.000 años, y los de Jebel Irhout en Marruecos, datados en hace 300.000 años, pero con características morfológicas transicionales, nos muestran que nuestra especie tiene raíces profundas. Sin embargo, durante decenas de miles de años, el registro arqueológico asociado a estos primeros sapiens es, en términos de complejidad cultural, bastante similar al neandertal. Fabrican herramientas de piedra, controlan el fuego, cazan grandes animales. Pero no vemos explosiones claras de comportamiento simbólico hasta mucho más tarde. El yacimiento de Blombos Cave, en Sudáfrica, datado en hace aproximadamente 75.000 años, es uno de los primeros sitios donde encontramos evidencia inequívoca de comportamiento simbólico complejo en sapiens. Conchas marinas perforadas para hacer collares bloques de ocre, grabados con patrones geométricos, fabricación de herramientas de hueso. Y el arte rupestre más antiguo, atribuido a sapiens, las pinturas de la cueva de Chauvet en Francia, data de hace solo 37.000 años. Es decir, más de 100.000 años después de Bruniquel. Esta cronología es desconcertante. Nos dice que los neandertales fueron capaces de comportamientos simbólicos complejos mucho antes de que veamos evidencias claras y abundantes de los mismos en Sapiens. ¿Cómo reconciliamos esto? Hay varias explicaciones. Una es que el comportamiento simbólico en ambas especies surgió independientemente en momentos diferentes. Y lo que estamos viendo en Bruniquel es una manifestación temprana y aislada en neandertales que no tuvo continuidad clara. Otra es que tanto sapiens como neandertales heredaron capacidades cognitivas similares de su ancestro común, pero las expresaron de maneras diferentes y con frecuencias variables según contextos ecológicos y sociales específicos. Una tercera, más radical, es que estamos buscando las evidencias equivocadas. Quizás los neandertales expresaban su simbolismo de formas que no se preservan arqueológicamente. Cantos, danzas, narrativas orales, decoraciones corporales con materiales perecederos, construcciones de madera, rituales en paisajes abiertos. Solo cuando casualmente eligieron trabajar con piedra en el interior profundo de una cueva, creando estructuras que la geología protegió de la erosión durante casi 200.000 años, solo entonces dejaron una huella que podemos detectar. Esta es una posibilidad inquietante, porque implica que nuestro conocimiento del mundo cultural neandertal es fragmentario en el mejor de los casos y completamente sesgado hacia los pocos contextos donde la preservación fue excepcional. El debate sobre las capacidades cognitivas neandertales ha sido intenso y a veces polarizado. Durante décadas dominó una narrativa según la cual los neandertales eran inteligentes pero limitados, capaces de tecnología pero no de verdadero pensamiento simbólico, y que fue la llegada de los Homo sapiens a Europa hace unos 45.000 años lo que trajo consigo la revolución cultural. Arte, música, ornamentos, entierros elaborados, diversificación de herramientas. Esta narrativa se apoyaba en la aparente ausencia de arte rupestre neandertal y en la coincidencia temporal entre la expansión sapiens y el florecimiento del Paleolítico superior europeo. Pero hallazgos recientes han demolido esta visión simplista. Las dataciones de algunas pinturas en cuevas españolas, como la cueva de la Pasiega Maltravieso y Ardales, sugieren que ciertas marcas y símbolos podrían tener más de 65.000 años, predatando la llegada de sapiens a la región,
y por tanto, siendo obra de neandertales. Los análisis de conchas marinas perforadas encontradas en la Cueva de los Aviones en España, datadas en hace 115.000 años, muestran restos de pigmentos, sugiriendo que los neandertales las utilizaban como ornamentos. Y ahora, con Bruniquel, tenemos evidencia directa de que hace 176.000 años, los neandertales eran capaces de proyectos constructivos complejos con posibles dimensiones rituales. La imagen emergente es la de una especie cognitivamente sofisticada, capaz de pensamiento abstracto, simbolismo y creatividad. Aunque quizás expresándolo de formas menos visibles o menos frecuentes que sus primos sapiens. Pero aquí surge otra pregunta crucial. Si los neandertales tenían estas capacidades, ¿por qué se extinguieron? Hace aproximadamente 40.000 años comenzó su desaparición progresiva del registro fósil, y hace unos 30.000 años los últimos neandertales desaparecieron, coincidiendo con la expansión definitiva de los Homo sapiens por toda Europa. Las causas de esta extinción son múltiples y debatidas. Competencia por recursos con sapiens, que posiblemente tenían estructuras sociales más complejas y redes de intercambio más amplias. Enfermedades transmitidas por sapiens a las que los neandertales no tenían inmunidad. Cambios climáticos bruscos asociados al último máximo glacial que fragmentaron sus poblaciones. O simplemente absorción genética mediante mestizaje, diluyendo sus características distintivas en poblaciones híbridas. Probablemente fue una combinación de todos estos factores. Lo que es seguro es que su desaparición no fue resultado de inferioridad cognitiva. Bruniquel nos lo recuerda. Aquellos neandertales que construyeron estructuras de estalagmitas en la oscuridad profunda de una cueva hace casi 200.000 años, poseían mentes comparables a las nuestras. Podían imaginar, planificar, cooperar y crear. Eran humanos en todo sentido significativo de la palabra, y su legado, aunque su especie se extinguió, persiste en nuestros genes y en aquellas misteriosas estructuras subterráneas que desafían nuestra comprensión. Finalmente, debemos reflexionar sobre qué significa Bruniquel para nosotros hoy. Cuando contemplamos aquellas fotografías de los anillos de estalagmitas iluminados por las linternas de los arqueólogos modernos, estamos mirando directamente a través de un abismo temporal de casi 200.000 años. Estamos viendo la huella tangible de mentes que pensaban, sentían, planificaban y creaban significado en su mundo. Estamos conectando con una humanidad profunda, una humanidad que trasciende la barrera de especie. Y esto nos obliga a repensar categorías que dábamos por sentadas. ¿Qué hace que algo sea humano? Si definimos humanidad por la capacidad de pensamiento simbólico, por la creación de arte y ritual, por la modificación intencional del entorno con propósitos no utilitarios, entonces los neandertales eran humanos. Si la definimos por la capacidad de lenguaje, de transmisión cultural compleja, de cooperación social organizada, entonces también lo eran. La única diferencia es biológica. Somos especies distintas, pero parte del mismo género del mismo experimento evolutivo, que es Homo el género, que aprendió a caminar erguido, a fabricar herramientas, a controlar el fuego y, eventualmente, a preguntarse sobre su propio lugar en el cosmos. Bruniquel también nos recuerda la fragilidad y la preciosidad del registro arqueológico. Aquellas estructuras sobrevivieron porque estaban en un entorno protegido, sin perturbaciones humanas posteriores, sin erosión significativa. Pero ¿cuántas otras construcciones, cuántas otras manifestaciones de creatividad neandertal se perdieron para siempre, destruidas por el tiempo, enterradas bajo sedimentos, o simplemente realizadas con materiales perecederos que no dejaron rastro? La arqueología es el arte de leer fragmentos, de inferir totalidades a partir de pistas incompletas. Y cada descubrimiento como Bruniquel nos recuerda cuánto no sabemos, cuánto nunca sabremos. Es humillante y emocionante a la vez. Cada excavación, cada análisis, cada nueva datación puede cambiar radicalmente nuestra comprensión del pasado. La ciencia avanza no por acumulación lineal de datos, sino por revoluciones conceptuales desencadenadas por hallazgos inesperados.
Y Bruniquel es exactamente eso. Una revolución silenciosa que nos obliga a reimaginar a los neandertales no como primitivos subhumanos, sino como nuestros iguales cognitivos, separados de nosotros por contingencias evolutivas y biogeográficas, pero unidos en la capacidad fundamental de crear cultura, de buscar significado, más allá de la mera supervivencia. En el contexto más amplio de la evolución humana, Bruniquel nos enseña que el camino hacia la complejidad cultural no fue lineal ni exclusivo de una sola especie. Fue sinuoso, con múltiples ensayos y errores, con innovaciones que surgían y desaparecían, con diferentes linajes de homínidos explorando simultáneamente el espacio cognitivo de lo simbólico. Los neandertales no fueron un callejón sin salida evolutivo. Fueron una solución alternativa al problema de ser humano. Una solución que funcionó durante cientos de miles de años, que produjo culturas ricas, aunque arqueológicamente difíciles de detectar, y que finalmente se fusionó parcialmente con la nuestra a través del mestizaje. Llevamos su ADN, llevamos sus genes. En un sentido muy real, no se extinguieron completamente. Continúan viviendo en nosotros. Y cuando visitamos Bruniquel, cuando estudiamos aquellas estructuras, estamos dialogando con nuestros propios ancestros, aunque sean ancestros de una línea lateral, una rama del árbol genealógico humano que se separó de la nuestra hace más de 500.000 de años, pero que compartió con nosotros la experiencia fundamental de ser consciente, de preguntarse, de crear. Los investigadores continúan estudiando Bruniquel. Se están realizando análisis más detallados del carbón vegetal para entender mejor las especies de madera utilizadas y las estaciones del año en que fueron cortadas, lo cual podría darnos pistas sobre la planificación temporal del proyecto. Se están aplicando nuevas técnicas de análisis espacial para modelar cómo la luz de las antorchas habría interactuado con las estructuras, buscando posibles efectos visuales intencionales. Se están comparando las marcas de herramientas en las estalagmitas rotas con las encontradas en herramientas líticas neandertales de sitios cercanos, intentando identificar las técnicas específicas utilizadas. Y se están buscando otros sitios similares, explorando sistemáticamente redes de cuevas en el sur de Francia y el norte de España, con la esperanza de encontrar más ejemplos de este comportamiento. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada dato abre nuevas líneas de investigación. Y eso es exactamente cómo debe funcionar la ciencia. No como un proceso cerrado que proporciona respuestas definitivas, sino como una conversación abierta con el pasado. Un diálogo constante entre evidencia y teoría, entre hallazgo y interpretación. Así que, estimado espectador, cuando miramos hacia Bruniquel, no estamos simplemente mirando piedras antiguas dispuestas en patrones circulares. Estamos mirando un acto de voluntad, un proyecto colectivo, una declaración de que existir no es suficiente, que los seres conscientes buscan significado, buscan trascender lo inmediato, buscan dejar marcas en el mundo que digan, estuvimos aquí, pensamos, sentimos, creamos. Es el mismo impulso que llevó a los sapiens a pintar bisontes en Altamira, a erigir megalitos en Stonehenge, a construir pirámides en Egipto, catedrales en Europa, rascacielos en Nueva York. Es el impulso humano fundamental de crear orden a partir del caos, de imponer significados sobre la materia inerte, de construir puentes entre el mundo material y el mundo de las ideas, y descubrir que los neandertales compartían este impulso, que ellos también miraban el mundo y veían no solo recursos, sino posibilidades, no solo objetos, sino símbolos. Eso nos conecta con ellos de una forma profundamente conmovedora. No estamos solos en este viaje. Nunca lo estuvimos. Somos parte de un linaje largo y complejo de seres que aprendieron a pensar, a soñar, a preguntarse. Y Bruniquel es uno de los testimonios más antiguos y hermosos de ese linaje. Si esta exploración en las profundidades del tiempo y de la mente te ha fascinado tanto como a mí, te invito a continuar este viaje, suscribiéndote, porque cada descubrimiento arqueológico es una ventana hacia lo que realmente significa ser humano, una oportunidad de conocernos a nosotros mismos a través de los ojos de aquellos que vinieron antes. El pasado nos habla. Solo necesitamos aprender a escuchar. Y en Bruniquel, después de 176.000 años de silencio,
Los neandertales nos están diciendo algo extraordinario. Nos están diciendo que la mente humana, en todas sus variantes, es capaz de maravillas que trascienden el tiempo mismo.